favor, abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Después de unas semanas de ausencia y unas semanas en que nos dimos también un pequeño break en nuestra exposición de Romanos, vamos a continuar, ¿verdad?, nuestro recorrido por esta preciosa carta del apóstol Pablo. Y hoy nos corresponde estudiar los versos 9 al 11 de este capítulo 8. Pero para que recordemos el contexto, vamos a leer a partir del verso 1. Romanos 8, verso 1. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante y suficiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Ya hemos notado que en este capítulo, aquí en Romanos 8, Pablo nos ha presentado un contraste entre la carne y el espíritu. Si nos fijamos a partir del verso 5, dice que los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, y los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Y después se establece, ¿verdad?, la intención de la carne. Nos dice que es muerte, nos dice que es enemistad contra Dios, nos dice que no se sujeta a la ley de Dios y que tampoco puede agradar a Dios. Pero los que viven según el Espíritu, nos dice, tienen vida, tienen paz. Y es así entonces como llegamos a los versos 9 al 11 que vamos a exponer, que en el fondo, si prestamos atención, lo que Pablo está respondiendo en estos versículos es algo bastante sencillo. ¿Qué implica ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Bueno, Pablo dice, ser cristiano significa haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo. Es decir, ser cristiano no es religiosidad, no es moralidad, no es simple membresía en una iglesia. El cristianismo auténtico es vida por medio del Espíritu en unión con Cristo. Ese es el cristianismo auténtico, ese es el cristianismo real, ese es el cristianismo verdadero. Y hay tres cosas que me gustaría destacar en esta mañana. En primer lugar, tenemos habitación, la idea de habitación en el verso número 9. Es decir, el Espíritu Santo viene a habitar, viene a morar, viene a residir en el creyente. En segundo lugar, tenemos la regeneración en el versículo 10. Es decir, el Espíritu Santo nos da vida en unión con Cristo. Y en tercer lugar, tenemos la resurrección en el verso 11. El Espíritu Santo
que ha venido a morar en nosotros, que nos ha unido espiritualmente con Cristo Jesús, es la promesa de que un día resucitaremos como Cristo. Entonces, con eso ya presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: el dador de vida. El dador de vida. Y vamos entonces con lo primero: habitación. Verso 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Según Pablo, según lo que acabamos de leer, para ser cristiano necesitas tener el Espíritu Santo morando en tu corazón. Para ser cristiano necesitas tener al Espíritu Santo morando en tu corazón. Ahora fíjense aquí que Pablo toma esta verdad y la aplica. Es decir, toma esta verdad de la morada, de la habitación del Espíritu Santo y lo hace algo personal. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Queridos, esto es muy importante porque la residencia, la habitación del Espíritu Santo no es una mera doctrina, no son ideas. Es algo que realmente se experimenta en la vida cristiana. Es algo que está allí, el Espíritu de Dios morando en mí, habitando en mí. Ahora, el hecho de saber que el Espíritu Santo está morando en mí es la gran razón por la cual yo puedo estar seguro que no estoy bajo el dominio del pecado. No estoy bajo el dominio, la opresión del pecado. Y fíjense que Pablo aquí, él no está cuestionando. Lo que él está haciendo aquí es proporcionar seguridad. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué está diciendo? Si tú tienes el Espíritu de Dios morando en tu vida, tú eres de Cristo, eres del Señor, le perteneces a Él. No está planteando dudas, no está sembrando una duda, no está escribiendo esto para que tú y yo digamos, ¿será que el Espíritu Santo está morando en mi vida? Sí, yo confieso a Cristo, yo creo en Él, creo que Él es mi Señor y mi Salvador, pero ¿será que tengo el Espíritu Santo? ¿Será que he recibido al Espíritu Santo? Queridos, la única forma de saber que no soy un incrédulo es tener al Espíritu Santo en mi corazón. Pablo nos va a mostrar las marcas de esto más adelante. Pero el punto que Pablo está resaltando aquí en este versículo 9 es que todos los cristianos, sin excepción alguna, tienen al Espíritu Santo morando en su corazón. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque lamentablemente existen ciertos falsos entendimientos. Uno bastante conocido es el de la segunda bendición. Ese entendimiento de la segunda bendición, en resumen, establece lo siguiente. Una cosa es llegar a ser cristiano, otra cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Es decir, establecen dos categorías de cristianos. Los cristianos simples, básicos, y los supercristianos, los espirituales, los que realmente han recibido el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo supuestamente se prueba que tú recibiste el Espíritu Santo de Dios? Porque hablaste en lenguas. Esa es la gran prueba. Ahora, ¿cuál es la razón de la falsedad de ese entendimiento? Bueno, la razón de su falsedad radica en el hecho de que sin el Espíritu Santo de Dios, sin la unión con Cristo, no existe verdadera vida cristiana. No puedo ser cristiano si el Espíritu Santo no está habitando en mi corazón, si el Espíritu Santo no está morando en mi vida. Y recordemos que la habitación del Espíritu Santo es la promesa hecha por Jesús a sus discípulos. En Juan capítulo 14 leemos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen,
porque permanece con ustedes y está en ustedes. Jesús está diciendo, cuando yo me vaya, enviaré a otro, al Consolador. Y ese Espíritu no solamente estará con ustedes, sino que Él está en ustedes. Queridos, esta es la herencia de todo verdadero creyente, de todo verdadero hijo de Dios, de toda verdadera hija de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, morando en ti para siempre. Ahora, si la habitación del Espíritu es la herencia de todo verdadero creyente, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Qué marcas manifiestan que alguien ha recibido al Espíritu y que el Espíritu habita en esa persona? Bueno, la Escritura nos dice que aquellos que han recibido al Espíritu han sido objeto de una renovación. La nueva vida ha irrumpido en ellos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: regeneración. Regeneración. Pablo aquí nos habla también de la manera en que Cristo está en nosotros, la forma en que Cristo mora en nuestros corazones, la manera en que nosotros somos unidos a Él. Para decirlo en otras palabras, el efecto del Espíritu Santo, de este Espíritu que viene a vivir dentro de nosotros. ¿Cuál es ese efecto? La unión con Cristo Jesús. Estamos unidos espiritualmente a Cristo Jesús. Y esta es la razón por la que Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. ¿Cómo Jesús viene a nosotros? ¿Cómo no nos deja huérfanos? Viene a nosotros enviándonos al Santo Espíritu. Y en el Espíritu, Cristo mismo es nuestro. Ahora notemos la gran diferencia que hace esto, o que hace que Cristo more por medio de su Espíritu en nosotros. El verso 10 dice: pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Fíjense esa expresión que Pablo utiliza acá: el cuerpo esté muerto a causa del pecado. ¿Qué significa? No significa simplemente que el pecado ha sido introducido en el ámbito de nuestra existencia corporal. Lo que quiere decir es que el pecado ha introducido en el ámbito de nuestra existencia corporal el hecho inevitable de la muerte. El famoso predicador galés Martin Lloyd-Jones señala lo siguiente: en el momento en que entramos en este mundo, comenzamos a vivir y también comenzamos a morir. Tu primer aliento es uno de los últimos que darás. Fíjense, el principio de la descomposición que conduce a la muerte está en cada uno de nosotros. Y esto es todo lo contrario a quienes afirman que tener al Espíritu Santo debería hacernos saludables, ricos, felices todo el tiempo. Porque Pablo aquí es sumamente realista acerca de la experiencia cristiana a este lado de la nueva creación. Fíjense, cuando Dios hace que todo sea nuevo, nosotros aún seguimos viviendo en un cuerpo que envejece, en un cuerpo que se enferma, en un cuerpo que se desgasta. El cuerpo es muerte a causa del pecado. Recordemos, Dios le había dicho a Adán que si comía del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriría. Le dijo: porque del día que comas de él, ciertamente morirás. Y desde el día en que Adán comió, la muerte ha sido la experiencia humana universal. El cuerpo es realmente muerte desde el pecado de Adán. Desde que el pecado se convirtió en una realidad en este mundo, la muerte está allí en nuestro cuerpo. Pero para los cristianos, dice Pablo en el verso 10, el Espíritu vive a causa de la justicia.
Es decir, ha venido otro Adán, que no pecó como el primer Adán, sino que obedeció, el Señor Jesucristo, el justo. Y debido a su justicia, justo en medio del mundo de muerte que trajo el pecado de Adán, la vida del nuevo mundo venidero surge en nuestros corazones aquí y ahora, antes de tiempo, antes de la resurrección, antes de la segunda venida. Y fíjense que aquí nosotros hallamos una bella receta para aquellos que están enfrentando una dura enfermedad. Recuerden que aunque exteriormente nos estamos marchitando, interiormente nos estamos renovando de día en día. El Espíritu que ahora mora en nosotros es vida. Él es vida, es el Espíritu de vida. Nos ha dado nueva vida, nos ha hecho nacer de nuevo, es regeneración. Tu ser interior se renueva de día en día en semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo sé si el Espíritu habita realmente en mí? ¿Cuál es la manera de tener seguridad de eso? ¿Cuál es la gran marca, la gran característica, la particularidad de saber que el Espíritu habita en mi corazón? Bueno, la respuesta es una sola: nueva vida, nueva vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a morar en nosotros. Renueva el corazón, hay nuevos afectos, nuevas prioridades, nuevos amores, nuevos anhelos. Incluso hay nuevos remordimientos. Porque los cristianos, los verdaderos cristianos, anhelamos ¿qué cosa? La sonrisa de Dios, la gloria de Dios, las cosas de Dios, la presencia de Dios, el toque de Dios, la palabra de Dios. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que amamos. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores? ¿Porque somos más inteligentes? No, porque somos nuevas criaturas. Se nos ha dado una nueva vida. Pero también los cristianos lamentamos y nos entristecemos por cualquier cosa que encontramos todavía en nuestros corazones que desagrada al Señor, que ofenda al Señor, que entristezca al Señor. Esas son las marcas del cristianismo auténtico. ¿Quieres saber si has recibido el Espíritu Santo de Dios? Esas son las marcas. No son meras palabras, no son obras religiosas. No se demuestra por la asistencia a la iglesia, no se demuestra porque fuiste a un viaje misionero a corto plazo, o porque sirves en un ministerio de vez en cuando, o porque vienes a limpiar la iglesia algunas veces, o porque contribuyes financieramente con la iglesia. No se demuestra con esas cosas. Ni siquiera se demuestra con experiencias religiosas profundas. Si un día yo fui cuando llamaron al altar, porque dijeron los que quieran venir a Cristo vengan, y yo fui. No se demuestra con eso si eres cristiano. No importa cuán intensas hayan sido tus emociones. Mucho menos se demuestra con un buen comportamiento. Porque aunque ninguna de esas cosas es mala en sí, ¿cuál es el problema? Podemos ver esas cosas tanto en un creyente como en un incrédulo. Un incrédulo se puede comportar bien, puede ser muy moral. Un incrédulo puede participar de una iglesia porque encuentra que es bueno para su familia. O un incrédulo puede participar en la iglesia porque está acostumbrada, le enseñaron que tenía que ir a la iglesia. Pero eso no cambia el hecho de que es incrédulo, que no cree, que no tiene al Espíritu Santo de Dios morando en su vida. La gran marca del cristianismo auténtico, ¿cuál es? Nueva vida en Cristo Jesús, obrada por el Espíritu Santo de Dios, de modo que ahora puedes decir: aunque por fuera me estoy marchitando, aunque me estoy poniendo viejo, aunque me duele todo, voy renovando de día en día, de gloria en gloria, a la semejanza de Cristo por el Espíritu.
son nueva criatura. Nueva vida, nuevos anhelos, nuevos deseos, un nuevo odio por el pecado, un nuevo deleite en Dios y en su gloria, nueva vida. Esa es la marca, esa es la verdadera marca de que el Espíritu Santo mora en mí. Por lo tanto te pregunto, ¿eres realmente cristiano? ¿Eres una verdadera hija de Dios? ¿Eres un verdadero hijo de Dios? ¿O tu cristianismo es solo superficial y externo? ¿Ha obrado el Espíritu Santo una nueva vida en tu corazón? Esa es la gran pregunta. ¿Hay nueva vida? ¿Hay nueva vida? Tenemos entonces habitación y regeneración. Ahora pasamos a nuestro último punto, resurrección. La resurrección es la última palabra que resume todo lo que Pablo menciona en estos 3 versículos. Fíjense, la nueva vida que el Espíritu Santo implanta en el corazón cuando te conviertes, un día esa nueva vida vencerá por completo. De modo que el Padre, que resucitó a Cristo por el Espíritu y que te ha unido a Cristo por ese mismo Espíritu, un día resucitará tu cuerpo mortal de la tumba por ese mismo Espíritu. Y esa es la gran esperanza cristiana. Esa es nuestra gran esperanza. Fíjense, la esperanza cristiana no es que vamos a existir de forma incorpórea, flotando en las nubes. Esa no es la esperanza. Ese no es nuestro destino final. Nuestro destino final, ¿cuál es? La resurrección. Y habitar en los nuevos cielos y en la nueva tierra. ¿Por qué? Porque un día el último enemigo, la muerte misma, será destruida. Se acabará. Cuando Cristo resucitado venga en gloria, entonces los cuerpos de los creyentes serán resucitados imperecederos y vivirán para siempre en la nueva creación. La obra culminante del Espíritu Santo en nuestras vidas será el fin de la muerte y de la decadencia, cuando nuestros cuerpos mortales se vistan de inmortalidad y seamos transformados a la semejanza del cuerpo glorioso de Cristo. Y cuando lo veamos, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquí entonces la maravilla completa del don de Dios que nos da en el Espíritu Santo. No sé si lo puedes ver, no sé si lo puedes percibir. Fíjense, el Espíritu Santo no solo viene a habitar, no solo viene a morar en nosotros, lo cual ya es asombroso. Dios mismo viviendo en mí. Pero ese mismo Dios que vive en mí, me renueva, me hace una nueva persona. Y no solo empieza a renovarme, no solo empieza a hacerme una nueva persona, un día me resucitará. Y eso es impresionante. Porque nos dice que nada puede derrotar al Espíritu Santo que obra en ti. Ni tu pecado, ni tus debilidades, ni tu cansancio, ni tu inconsistencia actual, nada puede derrotar la obra del Espíritu Santo. El propósito de Dios se cumplirá. El Espíritu Santo es invencible. Ha venido a morar en ti y habiéndote renovado, un día te resucitará. El que comenzó la buena obra, la completará hasta el día de Jesucristo. Por eso Pablo más adelante dice en este capítulo, a los que llamó, a estos justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Algunos de nosotros somos frágiles, enfermizos, estamos cansados o hemos perdido todo nuestro vigor.
Algunos tal vez están luchando contra una enfermedad crónica hoy. Algunos sienten el peso de los años y eso los agota y los oprime. Ánimo, ánimo. Tus pruebas están a punto de terminar. Un día, tu frágil estructura será embellecida y fortalecida en semejanza al Cristo resucitado. Y hasta que llegue ese día, el Espíritu Santo te guardará. Te sostendrá con fuerza, te fortalecerá. Así que sigue adelante. Ánimo, sigue adelante. La carrera está a punto de terminar. Puedes correr hasta que llegues a la meta. Exteriormente sí, te estás marchitando. Pero querido, interiormente te estás renovando de día en día. Ahora, si no eres cristiano, si no estás unido a Cristo Jesús, si el Santo Espíritu no habita en ti, ¿logras ver el triste mundo en el que vives? Es un mundo lleno de maldad, es un mundo lleno de muerte. Y si no estás en Cristo, tu corazón está muerto en el pecado. Es una casa vacía, es una casa arruinada. No tienes poder para vivir para Dios. No tienes ninguna perspectiva de una resurrección que esperar. Mientras sigas viviendo o sigas siendo como eres, solo hay para ti muerte en el pecado aquí y muerte bajo la ira y maldición de Dios por toda la eternidad. Por lo tanto, si escuchas hoy lo que Dios dice en su palabra, que hay nueva vida en el Espíritu, ¿por qué vas a permanecer en el pecado? ¿Por qué vas a seguir confiando en tu propia justicia? ¿Por qué vas a preferir la muerte si la vida está disponible para ti en Cristo Jesús hoy, aquí, ahora? Dios te dice, no yo, Dios te dice, ven a mí. Hay vida en mí. Tengo vida para ti en Jesús. ¿Por qué seguir el camino que lleva a la muerte? Confía en Jesús y vive. Confía en Él y vive. Queridos, ser cristiano, el verdadero cristianismo, el auténtico cristianismo, es tener al Espíritu Santo morando en ti. Y es el Espíritu que nos une a Cristo Jesús. Hay renovación, hay cambio. Y también hay una gloriosa promesa. Resurrección. Resurrección. Y si estás unido a Cristo por la fe, si el Espíritu Santo mora en ti, ciertamente tu vida será completamente diferente. Porque el Señor te está renovando de día en día. Pero si no estás en Cristo, estás muerto hoy y lo estarás para siempre, por toda la eternidad. Pero Cristo hoy viene a ti, tal como Él es, lleno de misericordia, lleno de perdón. Así que ven a Cristo hoy, entrégate a Él hoy. Y si lo haces, experimentarás vida abundante. Esa vida abundante que Él promete para todo aquel que le recibe con fe. Oremos.